Esto de la mascarilla es un engorro, ¿verdad? Pero por lo menos nos permite vernos, ¿verdad? Y protegernos nosotros y a los que queremos. Os pido disculpas porque a algunos os he pedido que no os las bajéis mientras que cantáis, porque es cuando más peligroso es en la iglesia, porque se proyecta hasta 6 metros el aliento. Por eso los músicos están aquí detrás. Hablando no se proyecta tanto, por eso yo me permito echarme un poquitito más adelante. Así que pido disculpas por pediros eso, que os mantengáis las mascarillas. Así que mientras que estéis en la iglesia, la mascarilla tenéis que estar arriba o en la primera fila. Como hay metros con el siguiente, si no puedes tener la mascarilla, también te puedes poner en primera fila si tienes algo médico que no puedas respirar bien, todo eso. Me alegro muchísimo de ver personas que no conozco y sobre todo algunos de nuestros mayores. Es un placer ver aquí a Moisés, a María, a Serafín y a Carmen. ¿Se me escapa alguno de los mayores? ¿Se me escapa? Bueno, si se me escapa, así no se siente mayor, ¿vale? Turi, es verdad, se me ha escapado el Turi. El Turi se me ha escapado. Pues un gustazo teneros aquí y también ver a los niños. Ya venían desde hace algunos domingos, pero verlos por primera vez aquí ha sido maravilloso poderlos volver a ver. Nos unimos como iglesia a este duelo que muchísimas de las iglesias evangélicas están teniendo en este día. Es un memorial por los fallecidos y enfermos del COVID-19 y oramos que Dios traiga consuelo donde nosotros realmente no tenemos capacidad de consolar. Lloramos con los que lloran, pero no como aquellos que no tienen esperanza. Porque Dios tiene solución para todo, incluso para la muerte. Él vino y se hizo hombre, murió y resucitó. Solucionó la muerte para siempre. Todo aquel que cree en Él puede tener vida para siempre con Él. Así que hasta que Él lo restaure todo, sufrimos con los que sufren, pero con una esperanza mayor. Entonces, con esta esperanza, en cierta forma, lo que vamos a hablar de Santiago es lo que tenemos que hacer. Tener paciencia mientras que estamos aquí. Aprender a vivir, aprender a confiar en el Señor mientras que estamos aquí. Y este es, en cierta forma, el mensaje de Santiago. Lo voy a contextualizar con una imagen familiar que tendremos todos los que tenemos hermanos. Yo soy el menor de mis hermanos. El mayor me lleva casi 5 años y su función en la vida, o lo que yo creía que era su función en la vida, era molestarme. Esa era mi percepción y creo que su percepción era exactamente la misma acerca de mí. Así que le pregunté ya cuando ya creces y te haces mayor y te disfrutas más de tus hermanos en una relación de tú a tú, le pregunté que por qué me molestó tanto. ¿Sabéis lo que me contestó? Me dijo, para ser tu nombre. Esa no era la respuesta que quería, yo quería una disculpa, pero es lo que me dijo. Y definitivamente la hermandad tiene esta función, ¿no? Para los que sois hijos únicos, os librasteis de mucho sufrimiento, pero también os perdisteis bastante crecimiento, bastante aprendizaje. Así que os explico, hoy en día las familias son más pequeñas, para los que sois hijos únicos, os explico cómo va esto, ¿vale? El mayor se dedica a molestar al más pequeño, siempre. Así que el más pequeño, a la menor aproximación del mayor, ya empieza a gritar, lo que le da ganas al grande de pegarle todavía más fuerte. Siempre ha sido así desde el principio de la humanidad, ¿verdad? Así que mi madre tenía un sistema, yo no diría salomónico, diría era una terapia de grupo, iba así. Si nos oía pelear, me veía llorar o nos veía que estábamos en una trifulca, venía y realizaba la maniobra conocida como la zapatilla baila, ¿vale? Entonces bailaba la zapatilla y todos recibíamos. Daba igual que estuvieses metido o no metido en el fregado. Si estabas en la trifulca, recibías baile, ¿vale? Tú bailabas con el resto. Daba igual, en el concepto de mi madre, normalmente el que agredía al otro, después el otro se lo devolvía siempre con más, porque le añadías el golpe y la rabia, ¿verdad? Que siempre pegas más fuerte, y entonces el otro tenía que compensarlo.
Pero los que estaban alrededor, normalmente alguno de mis primos, uno de mis 31 primos normalmente, el que estaba alrededor, pues no intervenía o achuchaba, dale, dale. Entonces, por no haber puesto paz, por no haber intervenido, también se lo llevaban. En cierta forma, en el concepto de mi madre es, aquí todo se merece alguno algo, así que le voy a dar generosamente a todos. Aprendimos muy pronto a arreglárnoslas por nosotros mismos. Era una lección de vida. En cierta forma, Santiago es lo que hace. En el capítulo anterior, en el mismo capítulo, en el texto anterior, le da una tunda a los ricos, a los que estaban oprimiendo. Mira lo que dice. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. 5:5. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido libertinos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de la matanza. Les está dando tal tunda que el rico que se pavoneaba en la iglesia bajaría la cabeza e iría a compensar a aquel a que había defraudado, posiblemente 4 veces como hizo Zaqueo. Pero Santiago no se queda ahí. Él reparte corrección para todo el mundo. 5:9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. El juez ya está delante de la puerta. La palabra queja se refiere literalmente a gemir o gruñir. MacArthur lo define como un gemido interno, amargado y resentido. Hay cosas que no cambian nunca, ¿eh? Da igual los cientos de años que pasen, que parecen ser, las personas al final somos exactamente lo mismo. Era una iglesia de gemidores, de quejadores unos de otros, ¿no? Y esto parece que no ha cambiado. Somos un país de gemidores, gemimos y gruñimos por todo y por todo. Pareció que en un breve momento, cuando vimos la muerte en los talones, nos dejamos de quejar y nos empezamos a aplaudir. Incluso los políticos se pusieron de acuerdo en no criticarse durante un tiempo, por lo menos, ¿vale? Pero esto se pasó muy rápido, ¿verdad? Se pasó tan rápido que ya ni nos acordamos. Pablo se queja de lo mismo en sus iglesias. Decía, se estaban quejando los que tenían dinero porque, claro, ahora sus siervos son sus hermanos. Iban a la iglesia y se sentaban juntos, dueños y esclavos. Y claro, ahora el siervo ya no quería trabajar, ya eran hermanos, ya no quiero trabajar igual que lo hacía antes. Y el pobre se quejaba porque el rico venía lleno de comida y comía un montón delante suya y él no tenía nada. Santiago, en cierta forma, hace como mi madre. Reparte a todos por igual y les dice en la iglesia que se dejen de gemir y gruñir unos contra otros. Puede que no tuviese alguno razón y otro sí y otro no. En cierta medida sí. Pero lo que le está diciendo es, en la iglesia tenemos que ser diferentes. Somos una alternativa a lo que hay en el mundo. Dios creó este mundo para tener paz y armonía. Y en toda sociedad humana, mientras mejor estamos, más nos quejamos. Mientras más avanzamos económicamente, más nos quejamos. Más nos aislamos de los demás. Más sacamos desprecio por el otro. Mientras peor la cosa, más te ayuda. Los humanos nos hemos rebelado contra Dios y lo que sacamos es conflicto, tensión, discusión. Así que Dios dice en Juan, para que el mundo sepa que Jesucristo es Dios, para que el mundo sepa que tenéis a Dios, lo mayor que podéis hacer es amaros unos a otros, que el mundo vea cómo os amáis. Y para eso tenemos que dejar de quejarnos unos de otros, dejar de gemir, de discutir, tenemos que dejar de quejarnos de esto y de lo otro, porque la iglesia debería ser una alternativa real a la sociedad que tenemos fuera. Pero, claro, esto no me gusta mucho, porque cuando me hacen algo yo quiero poner las cosas en su sitio. ¿Está diciendo Santiago que hagamos paz entre nosotros a costa de toda clase de justicia? ¿Que dejemos tragarnos toda injusticia? No, lo que está diciendo Santiago es que lo que tenemos que hacer es esperar
pero por justicia real, no la nuestra. Mira lo que dice el versículo 9. No os quejéis unos a otros porque el juez ya está a la puerta. Os lo explico con una ilustración. Estás en el patio del colegio, todos hemos estado en el colegio. Te viene el típico abusón, te escupe, te empieza a empujar y de repente por el rabillo del ojo ves al director que está caminando por la espalda. ¿Qué haces? ¿Le das el puñetazo que tantas ganas tienes de darle o te esperas un poquito? Nos esperamos porque sabe lo que viene. Porque sabe que si tú la devuelves, a ti también te va a caer. Te esperas porque sabes que lo están viendo, que lo están observando, que saben lo que está pasando. Y eso es precisamente lo que dice el Señor aquí. No quejaros porque Dios lo está viendo todo. Dios llegará un día y lo pondrá todo en su sitio. Tú déjale a Él que ponga las cosas en sus sitios, que haga justicia. Es lo que dice precisamente Santiago. No te tomes la justicia por tu mano. No te metas, si Dios no está viendo todo, si Él no es el juez que está ya inminente a la puerta, pues entonces tómate la justicia por tu mano, métete en todas las luchas, abusa de quien sea, coge lo que es tuyo si te pertenece. Pero si Dios existe y lo va a juzgar absolutamente todo, ten paciencia. Te lo repite 2 veces. Ten paciencia, porque Dios al final vendrá y lo pondrá todo en su sitio. Mira el ejemplo que le pone. El labrador tiene que esperar la cosecha. En aquella época no había ni invernaderos, ni riego por goteo, ni modificación genética. Tú plantabas y estaba en los tiempos de Dios la cosecha. Tú tenías que esperar, tú no podías acelerar el proceso. Y es lo que le te está diciendo. Tú tranquilo. Sobre todo con tus hermanos, sobre todo con las personas con las que te reúnes a adorar a tu Dios, que sepas que Dios está ahí, que Dios va a poner justicia. Tú solo ten paciencia. Dios pondrá las cosas en su sitio a su tiempo, cuando la cosecha viene, cuando Dios quiere. Romanos 2, del 6 al 8. Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Así que yo tengo 2 razones, o generalmente los cristianos tenemos 2 razones para no tomarnos la justicia por nuestra mano, esperar en Dios, no estarnos quejando siempre, buscar la paz, dejar pasar las cosas y decir, en las manos de Dios lo dejo. Tengo 2 razones. 1, porque solo Dios es el juez perfecto y equilibrado. Tú cuando aplicas justicia siempre te vas a quedar corto, no vas a darle el merecido que se merecía o te vas a pasar. Por eso en los colegios le decimos a los niños, no le pegues de vuelta aunque te haya pegado, vete a la profesora porque es una figura más neutra, más adulta, que conoce más o menos lo que está pasando y podrá aplicar una justicia más equilibrada. Esto es la razón por la que esperamos en Dios, porque Él sabe las motivaciones del corazón, por qué las personas han hecho esto, por qué han reaccionado así. Muchas veces no es tanto lo que me dicen, sino cómo estoy yo, cómo lo recibo yo también. Como tenemos un Dios que está cuidándonos, que está presente, vamos a dejarle a Él, vamos a tener la paciencia y dejarle a Él que Él juzgue, que Él haga las cosas. Vamos a, sobre todo entre nosotros, dejar que las cosas pasen por alto, confiar si podemos arreglarlas bien, pero si no, dejárselo a Dios. Razón 2, y esta es la más importante para mí, este es el corazón de lo que tengo que deciros en esta mañana. Aguanta, ten paciencia, porque lo mismo o peor de lo que te están haciendo a ti o hagan a ti, tú le has hecho a Dios y Dios está teniendo paciencia contigo. Peor seguramente es lo que Dios ha tenido que soportarme a mí y a ti. ¿Me vas a decir que nunca has despreciado a Dios de alguna forma? ¿Que nunca le has dado la espalda y le has pagado mal por bien? ¿Me vas a decir que siempre le has agradecido lo que le tienes que agradecer?
que siempre le has dado la gloria que se merece, que nunca has insultado su sabiduría dudando de por qué hace las cosas cuando las hace y cómo las hace, que nunca has pensado, si yo fuera Dios lo haría de otra forma, es decir, lo haría mejor, porque yo sí. Yo he tratado a Dios en diferentes ocasiones peor que lo que cualquiera me ha tratado a mí mal. Lo he conocido desde pequeño, os hablaba de la corrección de mi madre. También mi madre me enseñó desde pequeño los caminos del Señor y yo en ocasiones he dado la espalda, he hecho lo contrario, he dudado incluso de que estuviese ahí. He conocido su sacrificio en la cruz por mí desde pequeño y a veces lo trato como si fuese insuficiente. Así que después de una culpa normal, cuando hago algo malo, yo le añado a mi mala acción lo que yo creo que tengo que pagar con culpa. Así que me tengo que sentir culpable hasta el miércoles, por lo menos. De cierta forma le estoy diciendo a Dios, yo sé que tú pagaste por mí por eso, pero yo tengo que añadir un poquito de culpa. Pero eso es contra mí, eso ya no es tan importante. Pero cuando otro me hace un mal y me pide disculpas, sobre todo si es un hermano en el Señor, y yo no quiero perdonarlo, sino que quiero añadir castigo hasta que yo me sienta que ha pagado lo suficiente. En cierta forma le estoy diciendo a Cristo, lo que tú has hecho no es suficiente, yo necesito algo más. Yo necesito que pague un poco más. Nunca hemos tratado a Dios como lo deberíamos tratar. Y Él ha tenido paciencia con nosotros. Él no nos ha dado la espalda. Él lo ha pasado por alto para llevarnos a un punto de arrepentimiento. Él no nos ha dado un golpe y nos ha dejado de lado. Él las ha mantenido mostrándonos amor y mostrándonos paciencia. El Señor no se retarda en su promesa, 2 de Pedro 3:9, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que la paciencia del cristiano se basa en dos cosas: en saber que Dios está en control. Jesús es el Rey resucitado. A Él no lo para nada más que la paciencia de que muchos se arrepientan. No hay nada que pueda parar la segunda venida del Señor para ponerlo todo en su sitio. Simplemente se está esperando Él, está aguantando Él porque quiere que muchos se arrepientan. Y muchas veces decimos, Señor, arréglalo todo ya. Pero si lo hubiese hecho hace 100 años, yo no estaría aquí. Bueno, y menos de 100. Tengo paciencia y aguanto porque quiero tener el mismo corazón que Dios. Quiero que todo el mundo se arrepienta. Quiero darle la oportunidad a las personas para que busquen a Dios. Quiero tener paciencia y no reaccionar y a lo mejor no decir lo que tengo ganas de decir para que el Señor lo toque, le toque su alma y tener la paciencia que han tenido conmigo con las otras personas. Y la segunda es esta, que queremos que muchos se salven. Por eso muchas veces tenemos más paciencia con los vecinos de las que teníamos que tener, o con el hermano que no encuentra al Señor, o con nuestros hermanos de la iglesia porque queremos ser testimonio a los demás. Queremos que muchos se salven y por eso tenemos esta paciencia. ¿Qué tipo de paciencia nos está hablando aquí en el texto? Hay dos tipos de paciencia, versículo 7 y versículo 11. Una de ellas es longanimidad, que no es una longaniza, pero más o menos nos habla de que es algo largo. ¿Vale? Yo no sabía lo que era la palabra, así que es algo que es alargado en el tiempo. Lo que nos habla de la longanimidad es que tienes que mantener la compostura a lo largo del tiempo. En el shock de una cosa que te hacen puedes reaccionar bien, pero después o puedes reaccionar mal y tienes que a lo largo del tiempo ir reaccionando mejor. Entonces es una paciencia a lo largo del tiempo, porque esta vida es muy corta, es un suspiro. Imaginaos lo que significa esta vida en comparación a la eternidad. Ahora, es un suspiro muy intenso, ¿verdad? Bastante intenso. Así que hay que mantenernos con la paciencia y con la esperanza del Señor. La otra paciencia es mantener el tipo y no retroceder, es estar firme en su sitio ante la maldad que nos asedia. Es decir, Dios sabe que en muchas ocasiones se nos hace maldad, se nos trata injustamente, nos dicen cosas que no nos merecíamos,
pasan cosas que son realmente malas en contra de nosotros y Dios dice, en esa circunstancia, mantente firme, mantén tu carácter. Mira lo que dice Santiago 5:11. Seremos bienaventurados, dichosos, felices. El 5:11 dice, he aquí, tenemos por aventurados a los que sufren, dichosos y felices a los que sufren. Es decir, que si mantienes en el tiempo tu carácter, este carácter que se está pareciendo cada vez más a Cristo, serás dichoso y feliz. Bienaventurado quiere decir dichoso, feliz, pero también tiene otra acepción. Esa bienaventurada es algo que le ha pasado a alguien que es increíble y lo tienes que felicitar. Ese es el bienaventurado. Ha pasado algo en su vida y dice, felicidades. También la acepción de la palabra puede decir envidiado. Ese tipo de persona que en el sufrimiento mantiene el tipo, mantiene sus convicciones, su esperanza en Dios y le tiene cierta envidia por su increíble reacción. Eso significa bienaventurado, feliz o incluso envidiado en el sentido de decir, bien por ti, ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo has aguantado? Y nos está diciendo esto en el sufrimiento. Santiago 1:25, más o menos la misma idea. Pero el que mira atentamente en la ley perfecta, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Pregunta, ¿está diciendo bienaventurado en lo que consigue o simplemente en lo que hace? Está diciendo solo en lo que hace. Es decir, puede que no consigas todo lo que quieres, puede que no vayas a conseguir aquello que es tu sueño o que en tu vida pasen las cosas que tú quieres, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mientras que lo haces, mientras que sufres, tú mantienes la esperanza en Dios, tú mantienes el carácter que se va asemejando a Cristo. Serás tremendamente feliz no por lo que consigues, sino cómo estás viviendo lo que estás haciendo. Ese es el verdaderamente feliz, el que es verdaderamente envidiado, el que el mundo lo mira y dice, ole tú, ¿cómo vas pasando por eso? ¿Cómo te has mantenido en esa situación? Ese es el verdaderamente feliz. A Dios no le importa tanto lo que consigues, sino el carácter que desarrollas mientras que estás haciendo las cosas que haces, cómo estás siendo honesto en todo, cómo estás buscando a Dios en todo. No lo que llegas a conseguir, no el dinero que llegas a acumular, el estatus que llegas a tener, la casa que te llegas a tener, la carrera que llegas a conseguir, sino en el proceso de todo lo que hacemos, el verdaderamente feliz es aquel que mantiene su carácter en semejanza a Cristo. Y nos dice que es verdaderamente feliz y nos da unos ejemplos, los profetas y Job. Vamos a ver los profetas qué ejemplos nos pueden dar. Los profetas fueron hombres que amaron tremendamente a Dios y amaron tremendamente a su nación. Así que sufrieron lo indecible por llevar el mensaje de esperanza a su pueblo y un mensaje de arrepentimiento. Así que Elías, para hacer esto, fue perseguido por Acab y su mujer Jezabel y fue amenazado de muerte. Jeremías lo trataron toda su vida como un traidor, porque le decía a su nación que se tenía que rendir a Nabucodonosor porque Dios había permitido que una nación extranjera los arrasase por todo el pecado inmenso que ellos habían tenido durante cientos de años. Así que era un traidor. Sus propios amigos lo quisieron matar. Ezequiel sufrió la muerte de su esposa. Daniel fue arrancado de su familia, probablemente castrado y lanzado en el foso de los leones. Oseas se casó con una mujer infiel que se lo dijo Dios para que experimentara y el pueblo viese el dolor de Dios con la infidelidad de su pueblo. Juan el Bautista fue encarcelado y decapitado. Si te dicen ¿a quién te quieres parecer? ¿Cuál quieres? ¿Jeremías? ¿Daniel? ¿Oseas? ¿Joel? Pero se sostuvieron como viendo al invisible, a veces con sus fallos, a veces con sus aciertos. Pero estos hombres permanecieron sirviendo a Dios hasta sus últimas consecuencias.
Y gracias a ello leemos en sus textos las profecías que Jesús cumplió. Gracias a ello vemos decenas y decenas de profecías que confirman que Jesús es el Mesías, confirman la naturaleza divina de Jesús y nos explican para qué vino Jesús y cuál fue su obra. Gracias a su servicio y a su fidelidad en comunicar lo que Dios quería que hicieran. Y después tenemos a Job. A mí me encanta Job, porque Job en el shock no pecó. Dijo, Dios me lo dio todo, Dios me lo quitó. Pero cuando se alargó, cuando se quedó sin descendencia, cuando se quedó sin riqueza, cuando se quedó sin salud, cuando se quedó sin el respeto de su pueblo, sin el respeto de su esposa, sin el respeto de sus amigos, cuando creyó que Dios estaba contra él desesperó, porque era humano. Y esto me trae cierto confort, porque yo también me desespero a veces, porque yo también le pregunto a Dios, ¿qué estás haciendo? Y dice Eliú, y Dios no lo corrige, Job 34:37, porque a su pecado añadió rebeldía, y bate palmas contra nosotros, y contra Dios multiplica sus palabras. La verdad es que Job no se había quejado ni a Dios, ni a su esposa, ni a sus amigos, ni a nadie. Él estaba calladito sufriendo hasta que vinieron sus amigos y lo empezaron a consolar. Pero después dice el texto que añadió rebeldía, se desesperó, empezó a verse más justo que Dios. Job 13:15. Aunque él me mate... No, perdón. Sí, el texto que había leído donde hay varios textos que nos explican que Job pecó en su desesperación. Pero ¿saben lo que no perdió Job? Fue su esperanza inquebrantable, a pesar de todas las evidencias que iban en su contra, en Dios. Su esperanza inquebrantable en Dios. Job 13:15, ahora sí. Aunque él me mate, en él esperaré. Ciertamente defenderé delante de él mis caminos. Job 19:25 al 28. Pero yo sé, a pesar de haberlo perdido todo, a pesar de que me voy a morir ya, es lo que creía Job, yo sé que mi Redentor vive, el que me va a rescatar, y que al fin se levantará sobre el polvo, y que después de deshecha hasta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Lo veré por mí mismo, mis ojos lo verán, no los de otro, pero ahora mi corazón se consume dentro de mí. Jamás perdió la esperanza en Dios. Job llegó a pensar que Dios estaba en su contra, pero nunca perdió su esperanza de que Dios un día pondría las cosas en su sitio. ¿Y sabéis qué? Millones y millones de personas han recibido más consuelo de Job que de ningún otro texto que se haya nunca escrito. Y gracias a su sufrimiento y a su fidelidad lo seguimos leyendo y nos sigue trayendo confort a nuestra alma. Y nos sigue trayendo esperanza y nos sigue trayendo consuelo porque sufrió mucho más que todos nosotros posiblemente aquí juntos y no perdió su esperanza en Dios. Así que concluyo con esta idea. La paciencia es una forma de parecerte a Dios porque Él la ha tenido con nosotros y la tiene a este mundo. Y al final solo tienes dos opciones en la eternidad. Parecerte a tu Padre Dios o parecerte a tu padre el diablo. Son las dos únicas posibilidades que hay. Tenemos que tener paciencia y parecernos a Él, porque Cristo es el profeta de profetas y el varón de dolores. Nadie ha sufrido más que Cristo, por ti y por mí en la cruz, para perdonar tus pecados y los míos, para limpiarte de toda tu maldad y de la mía. Nadie ha tenido más paciencia que Cristo por esta humanidad. Y su gemido fue, consumado es. Él ya lo ha hecho todo. Esta es mi pregunta para ti en esta mañana.
¿Vas a despreciar la paciencia de Dios contigo? ¿Dejaremos de ser pacientes con los demás con la paciencia que Dios ha tenido conmigo? ¿Tendremos paciencia con nuestra iglesia para ser un ejemplo al mundo? Solo hay una opción: ser paciente, porque el juez está a la puerta. Dios ha tenido paciencia contigo y conmigo. No la desprecies. Él está esperando. Hoy es día de salvación. Dile: Dios, gracias por toda la paciencia que has tenido. Dame todo lo que necesito. Ayúdame a ser más como tú. Ayúdame a tener paciencia con mi hermano. Ayúdame a tener paciencia con aquellos que me rodean. Ayúdame a ser un ejemplo para que todos vean que tú también has tenido paciencia conmigo. Que el Señor los bendiga.